presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Seguimos con el debate aquí en vivo desde la tele sobre la crisis de Venezuela. Completamos la opinión de nuestro panel para luego escuchar lo que tienen para decir nuestros invitados, los diputados Goñi y Rubio. Alejandro Camino. Bien, a propósito de todos estos temas, dos o tres asuntos que creo que suelen entreverarse y en lo que a mí refiere tengo la impresión que no es adecuado que formen parte del mismo vaso de la licuadora, ¿no? A mí me parece muy bien que si hay alguien que advierte que entre Uruguay y Venezuela ha habido negocios, bueno, que haya negocio entre los países forma parte de las buenas noticias, ¿no? Que ha habido negocios con carácter de ilegalidad, poco transparentes, espurios o definitivamente salidos de la norma o criminales. Me parece que está muy bien que alce un día sí y otro también la voz al respecto. Que trate buscando sus herramientas, que si es además una fuerza política vinculada a la oposición, con más razón aún, porque además, entre otras cosas, para eso están las oposiciones en los sistemas democráticos, para ser muy vigilantes de los gobernantes de turno. Eso me parece muy bien y me parece muy bien que exista y yo siempre lo voy a alentar. Y de hecho, si yo fuera diputado, hubiera votado a favor de esa comisión, porque creo que siempre hay que votar a favor de las comisiones investigadoras. En todo caso, siempre queda el camino de la justicia en los Estados de Derecho como el nuestro. Ahora bien, ¿cuál es el riesgo de vincular esto con la crisis de Venezuela? Es sugerir implícita o a veces explícitamente algo que incluso en algunos casos puede lucir al borde de la ofensa, y es suponer que aquellas personas, aquellas organizaciones, aquellos estados que procuran salir de esta situación recomendando la negociación, recomendando el diálogo, es porque en realidad deben un favor de carácter económico a propósito de esos presuntos malos negocios. Y esto no es justo con la historia de la humanidad, no es justo con la historia de la política. La política es eso precisamente, la capacidad de negociar aún en las crisis, yo diría, fundamentalmente en la crisis. Y nosotros, los orientales, vuelvo a decirlo, lo sabemos de sobra, de memoria. Ese es el camino que recorrimos para abandonar el autoritarismo de la dictadura. La negociación, y yo recuerdo, porque también acá todos somos grandes y nadie nació hace 20 años, excepto algunos de nuestros amigos de la tribuna, yo recuerdo que las negociaciones con los militares se trancaron en más de una oportunidad. ¿Y qué se hizo? Se volvió, se insistió. Por lo tanto, yo quizás este sea un camino equivocado, lo digo con honestidad. Quizás no hay que negociar. Supongo que si no hay negociación, si no hay diálogo, se abre la puerta directa o a la guerra civil o al intervencionismo militar de las potencias. Yo eso no lo quiero. Pero supongamos que no, que el camino aún así no sea el diálogo. Yo creo que no hay que ofender al prójimo sugiriendo que aquellos que lo creen, Francia, Alemania, Italia, España, Portugal, Suecia, Gran Bretaña, 5 países latinoamericanos, las Naciones Unidas, los que creen que hay que dialogar es porque Venezuela los compró con negociados espurios. Creo que no nos hace bien a la charla. Verónica. Respecto un poco esta disyuntiva que se plantea acá, ¿no? Yo creo que lo que vemos con estos dos representantes son dos posturas que parecen irreconciliables. Y creo que de esa manera hemos visto el tema Venezuela y que eso ha hecho muy mal. Me preocupa, por supuesto, la interna de la política uruguaya, pero me preocupa más el futuro del pueblo venezolano. Esta lógica, de algún modo, binaria de, bueno, o estamos en contra o estamos a favor. Yo, en el caso de los dos legisladores, coincido en parte con uno y en parte con otro, pero creo que no se puede ser simplista. No se puede decir que, no se puede desconocer que Venezuela tiene riqueza, tiene petróleo, está en un punto estratégico y que le interesa a Estados Unidos, pero eso no puede ser suficiente para justificar y no reconocer que hay violaciones a los derechos humanos y que lo que acabamos de ver a Maduro decir que está armando el pueblo con las armas de las Fuerzas Armadas es una locura. Entonces lo que me preocupa es de dónde salimos, porque aquí hay dos posturas que no veo que se puedan reconciliar. ¿Cuál va a ser la reconciliación? En ese sentido, no soy optimista respecto a que las negociaciones que se abren en Uruguay impliquen un diálogo de inmediato entre las partes, porque hay una oposición venezolana que también está dividida y complicada. Hay un Maduro que no sé si está realmente dispuesto a sentarse a dialogar o dar un paso al costado o admitir que necesita Venezuela elecciones presidenciales. Hasta ahora sigue en esa postura, pero sí creo que es un gesto que se tenía que dar. Tiene que haber una tercera posición, una tercera vía, porque estas dos a mí no me dejan ninguna alternativa. Diputado Rubio. Sí, yo creo que el problema de Venezuela
es un problema nuestro, por latinoamericano, incluso por ser parte de la humanidad. Nosotros sentimos como nuestro la invasión a Libia, el problema libio, el problema palestino, del que tan poco se habla, lo que pasa con Siria, lo que pasa en el Yemen. Y acá partimos de visiones ideológicas, por eso son antagónicas, claro. Para algunos está bien que coinciden con la visión de democracia que tiene Trump. Y coinciden y la defienden. Yo no digo que esté bien, digo que es lícito que quien la comparta la defienda. Entonces, nos tiran cifras sobre el problema de presos políticos en Venezuela, inmigración en Venezuela. Hoy escuché una noticia temprano de mañana. López Obrador acaba de reconocer que en México hay 40.000 desaparecidos. 40.000 desaparecidos en México. Y dijo que el gobierno anterior, Peña Nieto, los anteriores, Peña Nieto, Zedillo, de los que estaba el canciller del que hablaba Pascale, son responsables por corruptos y por defender la impunidad. Y instalar una comisión para empezar a trabajar el tema de los 40.000 desaparecidos en México. ¿No les toca la sensibilidad a nadie esto? La caravana de migrantes, emigra mucha gente de Venezuela. El diputado Goñi los tiene hasta en la casa. ¿No les preocupan las caravanas de inmigrantes que van cruzando México y que Trump no arma al pueblo, los espera con la Guardia Armada para recibirlos a balazos? ¿Y quién le va? No hiere la sensibilidad de nadie. O sea, eso no amerita una ayuda humanitaria. Entonces, acá el problema de Venezuela es ideológico. ¿No les gusta un régimen que tiene, y digo, nunca estuve en Venezuela, no recibimos un peso de nadie, además se notaría si lo recibiéramos, no recibimos un peso de nadie, tenemos una defensa de principios, de la soberanía y la autodeterminación del pueblo y del enfrentamiento a la política del imperialismo. Esto es de principio. Y es de principio, por eso estamos sumándonos a una convocatoria de una coordinación antiimperialista que el jueves a mediodía vamos a estar en la Plaza Independencia frente a la Torre Ejecutiva reclamando el camino del diálogo y de la paz contra la intervención militar yanqui en Venezuela. Entonces, claro que hay posiciones antagónicas porque son intereses antagónicos. O sea, la guerra en Venezuela no es por los derechos humanos, no es por la ayuda humanitaria, es por el petróleo, por el gas, por el coltán. Es por eso que va. ¿Eso justifica armar al pueblo y sabemos que esto termina tarde o temprano en más violencia? A ver, es artiguista. ¿Qué era el concepto artiguista? El pueblo reunido y armado en la defensa de la nación. Si a nosotros nos viniera a invadir Estados Unidos, ¿cómo haríamos? ¿Con quiénes nos defenderíamos? Y un gobierno que es capaz de armar al pueblo, caramba, algo de apoyo popular debe tener. Y termino con una cosa. ¿Y le parece que los países que apoyan y reconocen a Guaidó están a favor, siguen o bailan al ritmo de Trump? Sin duda. A ver, Iván Duque, ¿a qué ritmo baila? Bolsonaro va a ese ritmo con una aspiración. Ya dijeron los militares brasileños. Nosotros lo dijeron. Si vamos, comandamos la tropa de ocupación, como hicieron en Haití. Lo dijeron explícitamente, no estoy inventando esto. En la Unión Europea hay posiciones distintas. No es que la Unión Europea en bloque esté reconociendo a Guaidó. No es cierto eso. Porque después se repiten mentiras como verdades. Y sobre el tema del lavado de dinero, bueno, si hay que se investigue y se denuncie el lavado de dinero en Uruguay, a ver, acá hubieron estudios jurídicos que se dedicaban a armar, como eran sociedades de la SAFI, que eran para lavar dinero, ¿o no? O acá nos enteramos ahora que están lavando dinero. Que el Citibank es un gran lavadero de dinero. ¿Y de quién? Del narcotráfico, muchachos. Entonces, termino. Para nosotros el camino es la paz. En Venezuela hay un gobierno constitucional, institucional, y el camino de la paz pasa por reconocer la institucionalidad. Pero el camino es el diálogo y es la paz, y no a la intervención militar. ¿Diputado Goñi? Una precisión. El crimen organizado y conjuntamente con el narcotráfico, los presos políticos, las violaciones de los derechos humanos a todo nivel, niños presos, ejecuciones extrajudiciales, en Venezuela, con Maduro, mucho antes que estuviera Trump. Trump, en los últimos 2 años, año y pico. Yo fui en el 2015, yo lo vi. Es decir, la violación de todos estos crímenes a los estudiantes, hay crímenes de estudiantes, los corretean, los reprimen y los meten presos cada manifestación de estudiantes. El gobierno de Maduro reprime trabajadores, estudiantes, jóvenes, mete niños presos, lo dice Amnistía, no lo digo yo, y hay 1000 presos políticos. Entonces, mucho antes de Trump,
Ahora, ¿saben cuál es el problema? A mí lo de México me duele y me dolió siempre, me duele en cualquier lado. Y trato siempre de participar en las instancias parlamentarias cuando uno reclama, por lo menos tratando de contribuir en algo. Pero el gran problema de Venezuela, de la violación de los derechos humanos, es que Uruguay es un cómplice activo, es un coautor casi a esta altura, porque lo ayudó en todas estas tejes y manejes, lo ha apoyado políticamente a diestra y siniestra. En el fondo, si Maduro está, entre otras cosas, es porque Uruguay lo ha apoyado, desde Mujica, que le armó toda una cantidad de negocios y salió a proclamar al mundo que allí estaba el socialismo del siglo XXI. Yo no me quiero meter en tema ideológico porque el tema ideológico es el último de los problemas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Acá el problema es los derechos humanos, los crímenes y el narcotráfico metido con la corrupción en todos los niveles de este gobierno que se descubre hoy en todo el mundo, menos acá, y Uruguay apoyándolo. Esa es la indignación más grande que yo tengo y también la proactividad a que de una vez por todas caiga este dictador criminal que está unido al narcotráfico, que está lavando dinero acá, que tiene un banco acá y que Uruguay aparece ante el mundo con la sospecha fundada, porque hay elementos, lamentablemente hasta también se involucra al hijo del presidente de la República. Lamentablemente digo porque nos involucra a país todo. Yo por eso he pedido a las investigadoras, tengo la autoridad de que hace 4 años vengo pidiendo en el Parlamento la investigación, que el diputado Rubio no votó. Entonces, ¿para qué? Para que se esclarezca. Si no hay nada, fenómeno, mejor para todos. Pero todos los hechos y algunos que hemos demostrado, esas platas que entraron, por ejemplo, en vidrio y demás, con venezolanos de propietarios, gobernantes, que la única forma de tener esa plata es con origen ilícito, y el Uruguay apoyándolo y dándole toda la salida. Y esto que pasó ahora, que nosotros convocamos al Banco Central con carácter grave y urgente, es porque si no tomamos más medidas, esto va a seguir siendo un lavadero de plata en nuestro país. Bien, para contestar la alusión brevísimamente, Sí. diputado. No voté una investigadora que cuando el diputado Goñi me propuso investigar el fondo, le dije que sí, pero cuando me trajo el alegato era mitad del alegato contra Chávez y Venezuela. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Bien. Entonces, simplemente esa aclaración. He votado investigadora, he propuesto investigadora. Es así, usted llegó a mi despacho y me había mentido. Usted me había mentido. Una investigadora de Venezuela sola sin el fondo. Usted me había mentido. Está faltando la verdad, diputado. No, usted hubo una investigadora solo para Venezuela y usted no la votó. No, contra Venezuela. ¿Cómo no? ¿Por qué investigar para investigar todos estos ilícitos, el crimen, el narcotráfico, por favor. Investiga a Peña Nieto y a sus amigos de México. No, yo no tengo ningún amigo de México. Quiero investigar lo que está pasando en Uruguay. Uruguay está siendo cómplice de todo eso. Quedó Usted clara se negó a la investigadora. la posición de cada uno. Está clara la posición de cada uno. Tenemos muy poquitos minutos, un par de minutos para las opiniones. Brevísimo, por favor. Sí, en realidad yo quería hacer al principio referencia sobre las palabras del diputado Rubio cuando comenzaba su intervención, ¿no? Mencionando sobre los países que apoyan a Guaidó, hablando de Estados Unidos, por ejemplo, yo me pregunto sobre los países que apoyan a Maduro. Digo, yo no creo que Cuba sea reconocido por una democracia sumamente plena y ni que China sea reconocida por ser defensora de los derechos humanos. Me parece que además la posición de Uruguay no es estrictamente nueva con respecto a Estados Unidos, sino que la situación de Venezuela ya viene hace unos años y la posición misma de Uruguay ha variado. Digo, el presidente Mujica ha dicho que en Venezuela había acceso a democracia y hoy no piensa lo mismo. Me parece que sería maduro tomar la decisión de decir, bueno, me parece que las cosas cambian y no es la misma situación que hace 4 años. Yo estoy de acuerdo con que hay dos caminos, es el de la guerra o es de una negociación, una conversación para buscar la mejor salida democrática. Parece medio absurdo que la oposición diga que el 92% de la población en Venezuela está con Guaidó y se preocupa de que Maduro va a armar a la población. En todo caso debería estar recontra contento. ¿Quién más va a defender el ingreso lo que manda Estados Unidos a través de Colombia, de otras zonas? Para que llegue, no los militares que apoyan a Maduro. En todo caso será ese 92% de la población que Maduro armó que va a defender eso. Ligia. Sí, me parece que voy a apelar a la memoria de los televidentes y de las personas que están acá. ¿Cuántas veces escuchamos hablar de invasiones de Estados Unidos o del imperio en general? Porque podemos remontarnos al 1800 si queremos, pero vengamos más cerca, en el siglo XX, a mediados del siglo XX. ¿Cuántos movimientos de liberación nacional fueron ahogados o intentados sofocar por el imperialismo norteamericano? Sí, mucho antes que Trump, pero hagamos memoria. ¿Y cuáles eran los argumentos que se esgrimían? Que había inestabilidad política y que, bueno, había que llevar democracia a esos lugares, desarrollo y progreso. Bueno, pero justamente nosotros como latinoamericanos tendríamos que ser los primeros
estar pensando en todo lo que pasó en América Latina, en Chile. Por favor, apelemos a eso. Más allá de los problemas internos que pueda haber y las coimas que seguramente hubo en el gobierno, pero en todo sentido, no solamente con Venezuela seguramente, pero pensemos en algo que tiene que ver con la soberanía nacional, sobre la defensa de la soberanía, de la ideología, de los recursos naturales. Bien. Me parece que tiene que pasar por ahí la defensa y la memoria, apelar a la memoria de todas las personas y el razonamiento de que es muy ingenuo pensar que solamente es algo puntual por Maduro y Venezuela. Esto está sucediendo desde hace más de 70 años. José Luis. Yo creo que es muy lógico y coherente sostener de que es un tema de política interna, o por lo menos de discusión interna hacia el Uruguay, porque nosotros siempre hemos tenido una concepción latinoamericanista, y por lo tanto me parece que acá el tema fundamental está en que cuando hablamos justamente del artiguismo, del bolivarismo, nos sigue doliendo eso. Nos sigue doliendo el federalismo, nos sigue doliendo el término de la patria grande, nos sigue doliendo el término América Unida. Y creo que ese es el principal trasfondo. El problema es que cuando algunos hacen mención a la política interna, en realidad están haciendo mención a la política electoral, donde tratan de sacar ventaja justamente de cómo se relaciona un gobierno o el otro con las coyunturas actuales que hay en toda América para sacar ventajas electorales. Y ese es otro tema que me parece que tendríamos que dejarlo totalmente de afuera, porque si no, no vamos a tener una visión justamente internacionalista del problema que tenemos planteados hoy en día. Bien. Y de lo que significa para nosotros una posible intervención militar o incluso una guerra civil desconociendo los poderes legítimos que hay en Venezuela. Bien, muchas gracias. Esperemos que todo salga bien. Les agradecemos mucho que hayan venido. Seguramente la instancia del próximo jueves va a ser importante y seguramente entonces podremos tenerlos nuevamente para, como representantes de dos posiciones antagónicas, ver la posibilidad de acercarlos por una solución que sea la mejor para Venezuela y para el continente. Gracias por haber venido, diputados, a ambos. Y a ustedes les digo que hay que vivir.